El marido de mi madrastra. No estoy segura del lugar de mi nacimiento. Un velo de neblina, tramado y develado sobre el suceso, opacó tal circunstancia. Me contaron superficialidades acerca de este caso. Yo siempre advertí que mentían. Así procedían los soeces. Soez, el sitio donde me despabilaron. Un caserón húmedo de cuyas paredes descascaradas fluían goterones turbios que salpicaban desde el piso. De los sumidos muros pendían colgados de clavos enormes cuadros con escenas de desiertos y paisajes muy tristes. En el sitio había una gran angustia de resignación que flotaba desde los muebles y desde los soeces. Me despabilé ahí a los 4 años. Ignoro aventuras más antiguas, por ejemplo la de mi nacimiento. No olvido los pisos de aquella casa húmeda, entablillados con maderas rajadas, quebradas, con ratoneras. De los huecos, por la noche, veía salir a los ratones, a las lauchas y a las ratas gordas. No vaya a tocarlos, gritaba una voz soez. Los muebles de ese estanco eran invernales, sin adornos, desnudos de gracia, muebles muertos. Nombraban algunos muebles con nombres pinchantes, los llamaban trinchantes. Al pasar lastimaban. En un trinchante alto y ojival habían bajorrelieves de caras de ancianos y coronas, malos y barrocos. Los patios de allí estaban enladrillados y en uno de ellos una bomba surtía de agua. Nos alumbrábamos con lámparas de querosén por falta de electricidad. En invierno me moría de frío, en verano me moría de calor, en las 4 estaciones me moría de miedo. Soy Máxima Bellini y no sé por qué. Unos fantasmas de cuando en cuando vienen a revelarme secretísimos misterios resguardados con saña encima de mi persona y de mi ánima. Los fantasmas levantan apenitas una punta del velo, y a medida que recorren las aguas debajo de los puentes, me es dado a ver algo más que los soeces ocultan de inmediato. No sé cuándo veré el panorama total que oculta la insensible manta tramada que cubre mi origen. Si pudiera liberarme, comprendería de dónde he heredado tan extensas amarguras y tan extremas penas, como así también tan espectaculares euforias. Las medianías, las medias tintas, no son mi manera. Estoy hendida de bipolaridad. No soy como los otros. Soy un ser tremendo, doloroso y cruel conmigo y con el entorno. Un ser ciego andando a tientas. Necesito creer. Rezo. Espío entre el tramado hilado de mi velo siniestro. Y algo me permite descubrir la recogida prenda. ¿Qué es? La localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires. Una casa a 2 aguas, su techo, y murmullo de las aguas de un río cercano. Follaje intenso y perfumado. Cantan unas personas vestidas con prendas de géneros livianos y coloridos. Ladran los perros. Ahora soy Máxima Bellini y no sé por qué. Esta familia en cuyo seno alboreó mi vida se apellidaba Pinto. La mujer que me arrullaba era María Pinto. Había una señora muy vieja, la madre, mi abuela. Todos los habitantes de este predio son vistosos. Yo amo a la joven peinada con trenzas y que usaba pollerón amplio y llamativo. Diré que se trataba de una familia de gitanos, los gitanos Pinto de la localidad de Tigre, que son mis parientes. Dicho esto, a riesgo de que mis pacientes lectores piensen que miento, y no miento. Soy artífice. Soy artífice de mi propio destino. Insisto en rasgar este velo impío que me somete a los espantosos soeces y convertirme en mi propia historiadora. ¿Acaso yo sea Máxima Bellini porque cuando nació mi hermana, en la casa triste y apolillada, la bautizaron Máxima Bellini? Y fue cuando una abuela dijo, para limpiar los nombres. Regreso a la casa de Tigre, ya con 2 años de edad, cuando María Pinto cosía en su máquina Singer un tapadito colorado con puños y cuellos de piel de chinchilla. Ella dijo, para tus fríos, mi niña. Me gustaba estar con María, cuyo perfume a canela en rama apreciaba y navegaba. Hasta ahí me deja entrever el tramado egoísmo. El olor tierno me persigue dentro de los platillos de arroz con leche y de natilla.
Era lindo comer en aquella habitación silvestre. Me siento navegadora del río Tigre, cuyas aguas salpicaban cantando los gitanos. Soy feliz en el recuerdo de los perros y los caballos de Jovita, la osa a quien dediqué un cuento. Los cíngaros criaron a Jovita, que miraba con ojos rojos y bailaba en el campamento. El comienzo de mi vida es solo previsible. Tanto cariño como el que me prodigaron esos vistosos personajes solo se prodiga a los hijos. Ahora opinan que no quiero a nadie, y es cierto. Gasté mi capacidad amatoria cerca de un río de primera infancia, apenitas despuntada, en un paraíso del que me expulsaron como Dios expulsó a Adán y Eva del gran paraíso de la Biblia. Vuelvo a meterme en la piel de Máxima Bellini, en la ciudad de La Plata. Mi hermana también se llama así. Una abuela extranjera, peinada con rodete, me arrinconaba cuando yo tenía 5 años. Me señalaba con un dedo índice tosco, susurrando: «Vos sos fea, la nena nueva es linda y es hija». La nueva Máxima Bellini es granujienta, pecosa, esquelética. Después, en la escuela, opinarían: «No parecen hermanas las Máxima Bellini, la mayor poetisa y la chiquita medio imbeciloide». Yo pude aclarar algo al respecto, pero no lo hice por miedo al gusano con que me asustaban en la casa triste. Los pirulines. Por la calle de tierra que aún no habían asfaltado, pasaba el caramelero don Lino Carlino. Entonces yo tenía 5 años y me faltaban 4 meses para cumplir 6. Don Lino vestía un delantal color rosa como el de las nenas del jardín de infantes y calzaba sobre su cabeza una galera igual a la del señor Dalton, que por ser desollinador esgrimía un largo palo y por ser inglés siempre usaba paraguas. Don Lino también usaba galera, pero no paraguas, y en lugar de palo para limpiar chimeneas, esgrimía un palito terminado en forma de piña agujereada, y en los agujeros insertaba caramelos y chupetines de todos los colores a los que llamaba pirulines, y los vendía a 5 centavos cada uno. La piel del rostro del pirulinero edulcoraba al sol reverberante tinte de almíbar, como el que queda pegado al fondo de las budineras luego de la cocción del postre. Su voz preciosa se oía muy dulce, ofreciendo el aire tibio de la media tarde su mercancía. Pirulines a 5 centavos cada uno. A mí, el encuentro con don Lino me resultaba mágico. Seguramente él adivinaría mi admiración y simpatía por su persona y me regalaba un pirulín rojo. Aviso a mis pacientes lectores que mencionaré mamá a la mujer mayor y hermana a la mujercita. En cuanto al marido de mi mamá, descubran, es el hombre de la casa triste. Mi mamá, Valga, comprobó la mutua admiración y simpatía que nos profesábamos don Lino y yo, y poniendo mala cara fue a contárselo a su marido. El marido de mi mamá puso cara horrible. Pronto terminaría la primavera y comenzaría el verano floreciendo las copas de los paraísos de las Ramblas. El marido de mi mamá esperó a don Lino al día siguiente de la declaración de mi mamá. El marido de mi mamá salió al encuentro del caramelero y le asestó una trompada en un ojo. Trastabilló mi amigo, pero pudo hacer equilibrio. Sangrando siguió con su venta, pirulines a 5 centavos cada uno. Desde el mirador de la última pieza, seguí mirando hasta que dobló la esquina. Noté que mi hermana Máxima, que siempre se chupaba un dedo, se chupaba toda la mano. Mi mamá arrancó la ropa que estaba colgada en la soga y pasó demasiado cerca de mí atropellándome. Pude mantener el equilibrio, como antes don Lino. De pronto surgió de las sombras de una de las piezas de la casa triste el marido de mi mamá que venía desnudo. Me gritó con estridencia: «¿Así que a vos te gusta chupar el pirulín?». Sorprendida no respondí. El hombre dijo a Máxima: «Váyase para adentro». Enseguida me atrapó y obligó a poner con violencia mi cara entre sus piernas, donde advertí que se movía un gusano igual a uno que estaba en el tronco del árbol de brevas. Tremulé en pánico cuando el marido de mi mamá quería que yo hiciera con su gusano lo que hacía con el pirulín rojo de don Lino. Me debatí espantada y el soez aflojó. Surgió de la pieza apolillada mi mamá gritando: «Terminen de una vez, no te hagas la inocente. Puercas, a vos te gusta». ¿Cómo llegué a la casa triste?
Exactamente de eso no guardo memoria. La trama velada se cierne muy espesa y solo permite entrever a una pareja formada por doña Honoria y don Carlos. Ella me tiene de la mano. Debo acercarme ya a los 3 años. Sé que he llorado mucho esa noche y que mi familia vistosa se fue. Ignoro por qué no me llevaron. De esta pareja reflejo unas fantasías. Flota desde mi subconsciente algo que deseo ayornar. Me resulta difícil. Oigo la llantina de Máxima que ha nacido. Casi imaginándolo, oigo la conversación entre don Honoria y el marido de mi mamá. La señora dice que yo ya no les hago falta, porque el crimen del estudiante ecuatoriano ya está olvidado, y porque ya tienen una beba legítima. El marido de mi mamá dice que más adelante, cuando la patrona salga del posparto. La pareja se fue prometiendo volver. Bautizaron a Máxima Bellini. Yo también era Máxima Bellini, pero con el agua bautismal en la cabeza de la pequeña, los nombres que yo había ensuciado se limpiarían. Mi mamá se repuso y doña Honoria y don Carlos volvieron a buscarme. No me dejaron ir, aduciendo que yo era la luz de sus ojos. Los pequeños y sucios añitos infantiles caían sobre mí con sus pesadillas fragorosas, tanto vividas como inventadas, y mi existencia fue un suplicio erótico. Cada uno de los poros de mi piel sabía del éxtasis de la angustia. Yo no existía, vibraba con la tensión de un cable eléctrico. El marido de mi mamá andaba desnudo durante los días tórridos de enero. Para asomarse a la vereda se ponía un gastado pantalón y calzaba zapatillas. Me obligaba a mirarle debajo de las zapatillas para que comprobara si se le había pegado alguna porquería en la suela trapera. Yo cumplía 6 años cuando me agarraba y me llevaba a su pieza y me sentaba frente a él. Me decía, mirá el gusanito cómo se mueve, y me mostraba su pie desnudo, moviendo el dedo gordo con tal agilidad que parecía algo separado de su asquerosa pata. Repetía ese ejercicio hasta que la excitación lo tiraba al piso de madera, y ahí, retorciéndose, se ponía verde de cara, con los ojos amarillos. Yo salía corriendo de la habitación, y en el patio, mi mamá me cazaba de los cabellos y me llevaba de nuevo a la pieza diciéndome, ¿qué le hiciste a tu padre, atorrantita? Míralo, ¿no te da lástima? Ella me abofeteaba hasta dejarme la cara colorada como un tomate. Me exigía darle besos al hombre desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Lo hacía muchas veces por temor de que ella me cortara la lengua con el cuchillo de pelar papas. Las tablas de la cocina. La cocina de la casa triste significaba para mí 3 tablas. Una tabla grande que servía de mesa, sostenida por 2 caballetes, y a ambos lados de la tabla grande 2 tablas que se animaban y me golpeaban hasta dejarme convertida en un esqueleto, igual al que aparecía en una propaganda, en el diario. Esa figura me daba miedo. Mi mamá ponía sobre la mesa papel de diario a manera de mantel, y la propaganda a veces, según la página, mantel en la ocasión, me miraba desde las cuencas vacías, obsesionándome. Todos los días mataban una gallina del gallinero. Casi todos los días, cuando se almorzaba, había puchero de gallina o tortilla de papas, que eran las únicas comidas que sabía cocinar mi mamá. El marido de mi mamá vendía rifas sentado durante algunas horas. Esas rifas se las proporcionaba el dueño de un bazar de baratijas, que para sumar clientela rifaba alguna chuchería. Supe después que al marido de no lo empleaban en la administración porque había acribillado a un estudiante cuando trabajaba de pesquisa en la policía. Supe también que pesquisa es aquel sujeto que espía a la gente y lleva el cuento o delata. Volviendo al tema culinario, diré que el vino tinto en botella grande nunca escaseó. Cuando el hombre vendía pocas rifas, no comíamos. Tomábamos café con leche mojando pan duro. Durante una comida regada con mucho vino, la pareja siniestra empezó a bromear pasando las piernas por debajo de la mesa. Noté que en la entrepierna, de él, jugueteaba el dedo del pie de mi mamá y me sugerí viceversa. Tomaron impulso y moviéndose perdieron estabilidad. La tabla se volcó encima de mi mamá y de mi hermana. La pequeña huyó asustada. Yo miraba la volcada propaganda esquelética del diario. La pareja se acopló espantosamente. Pude huir y no lo hice. Los safios me vieron. Me atraparon.
Ella ofreció: vamos, terminad una vez con esta torrantita. ¿No ves que le gusta? El soez destrozó mi cuerpo. Entre tablas arrasadas, comida aplastada, papeles desdichados, terminé mi infancia a los 6 años. Alguien me aconsejó que nunca contara estas escenas porque pensarían que yo inventaba atrocidades al solo efecto de escandalizar. En realidad no me gusta escribir estas desgracias, pero en cierto modo descargo mi subconsciente atosigado y advierto mejoría hepática. Sufro del hígado, padezco un temperamento bilioso atrabiliario que oscurece mis mejores horas. Aunque ya no tengo mejores horas, pienso que en este mismo momento una nena puede estar siendo atropellada y que la policía de minoridad no cumple a fondo con su cometido. Cuando vean a una nena melancólica, vayan directamente a la pregunta: ¿cómo te trata tu papá? Y ahí está la clave. La hepatitis. De aquella espantosa pesadilla de las tablas, desperté en un doloroso ataque al hígado. Un médico de los antiguos que no revisaban diagnosticó: esta niña se muere. Después recetó alguna poción o tónico. Estuve parada en el umbral de la muerte viviendo un mundo de pesadillas afiebradas. Fue horrible. Cuando aprendí a leer de corrido, leí la Divina Comedia de Dante y llegué a la conclusión de que ese poeta había visitado el infierno, el mismo que yo sufrí entonces. A los 7 años volví a la cocina de las tablas. A la mujer de mi drama la llamo mamá, pero el único parentesco que nos une es nuestra estada en el infierno. En la cocina de mis 7 años comprobé que solo había cambiado el papel de diario que cubría la tabla a modo de mantel. Casualmente, esa edición traía el mismo aviso proclamado por el esqueleto que me observaba con las cuencas vacías de la calavera. Ese detalle y el anunciado puchero de gallina que traían tras un humo turbio me subieron en un antiguo chucho helado. La enorme botella de vino tinto que atrapó el marido de mi mamá, chupando de ella ruidosamente, consiguió que un sabor amargo subiera desde mi estómago a mi garganta. Mi mamá trozaba la gallina con las manos, y ay, porque estaba muy caliente. El marido cazó al vuelo una pata muslo muy caliente. A mordiscones dio buena cuenta de la gran presa eructando. Dijo: hoy hay comida gracias a papito, muertos de hambre. Mi mamá, ay, porque se quemaba y chupaba una pata de gallina, sorbiendo su grasa dado que carecía de dientes. Mi hermana usaba los cubiertos de acuerdo a sus capacidades, que no eran muchas, pero se defendía. La pobre chica sabía demasiadas cosas perversas que provenían del desgraciado entorno. Se llevó el cuchillo a la boca varias veces. La comida terminaba cuando la gallina estaba consumida. Quedaba poco vino en la enorme botella. La pareja daría buena cuenta del líquido restante. Mi mamá llenando su vaso en forma de barrilito y el marido empinando su codo. Máxima estaba sentada junto a mi mamá, yo junto al marido enfrentándonos. Ese primer día de ingreso, el monstruo me dijo: alcanzame esa naranja, pero no había naranjas. Entonces espetó: ¿y qué querías, muerta de hambre? ¿Postre? Las comidas en la cocina de las tablas significaron para mí, si bien no la mayor, una de las más horrendas torturas de mi infancia, destruida a los 5 años, cuando me faltaban 4 meses para cumplir 6. En verano, el marido comía desnudo. En invierno se cubría con andrajoso capote, que le dejaba las piernas velludas a la intemperie. Visto desde una esquina, uno lo confundiría con una mujer gorda, con un loco escapado del Hospital Romero, con un mono huido del zoológico. Mi mamá, en verano, usaba un batón haraposo que nunca lavaba. En invierno, un vestido rotoso que cubría con una pañoleta. A veces ambos calzaban zapatillas o andaban en pata. Los mandados. Cuando cumplí 8 años, comencé mi escolaridad en un establecimiento barrial que distaba 2 cuadras de la casa triste. Fue la época de los mandados. En esta época el marido de mi mamá conseguía avergonzarme con decisiones muy crueles. Mi mamá colaboraba riendo y arrumacándose contra el cuerpo del hombre, desnudo en verano, cubierto por el raído capote en invierno. Me asignaron una tarea que consistía en hacer las compras 3 veces a la semana, acompañada por mi hermana, cuya función consistía en contarle a su papá si yo cumplía al pie de la letra el susodicho encargo,
y las letras formaban estas palabras. Manda a decir mi papá, que es Bellini, que me venda 1 kilo de carne para estofado. Manda a decir mi papá, que es Bellini, que me venda 1 kilo de pan. Manda a decir mi papá, que es Bellini, que me venda una botella de alcohol fino. De vuelta a la casa triste, el monstruo preguntaba a su hija si yo había dicho, manda a decir mi papá, etc. Máxima asentía. Cuando abría el paquete de la carnicería, furioso, tiraba la carne contra el suelo, gruñendo. Infeliz, te han robado. Y ahí nomás empezaban los toqueteos que se confundían entre ligeras golpizas y caricias réprobas. De vuelta de la panadería, el monstruo sacaba los panes de la bolsita y los apretaba uno por uno acercándoselos a la oreja, gruñendo. Infeliz, te han dado 2 panes de ayer, anda a cambiarlos. Cuando iba a cambiar, Máxima no me acompañaba, de modo que yo daba una vuelta a la manzana, no entraba a la panadería y sí a la casa triste de la golpiza y los toquetones. De vuelta de la farmacia, el hombre observaba la botella de alcohol, la olía, y me sentaba en una silla porque había resuelto recortarme la melena. El pelo largo junta piojos. Buscaba unos útiles de peluquería y desde atrás de mi silla comenzaba a despuntar mi cabellera. Yo sabía que al final del recortado, como al descuido, me tajearía el lóbulo de la oreja derecha y me aplicaría un trozo de algodón mojado en el alcohol de la botella. Aguardaba que me quejara. Yo no me quejaba a pesar del intenso dolor precedido del miedo, que me atrapaba durante todo ese tiempo expectante de la tortura terminal. La primera vez lloré, entonces volvió a violarme. Otro mandado. De vuelta de la vinería, a donde iba con Máxima, destapaba la botella y la empinaba, proclamando, voy a bostear. En medio de tales tropelías, yo cursaba ya mis 8 años y mi primer grado escolar. Todos en la casa triste estábamos sucios por falta de baño. Cuando iba a la escuela, juntaba agua de la bomba y la ponía en una palangana encima de una silla y me higienizaba hasta donde podía, que no era mucho. Decidí bañarme para iniciar el curso escolar. Mi mamá llenó el tacho de lavar la ropa con agua tibia y me dio un jabón amarillo diciendo, perro al agua. Me compraron un guardapolvo blanco y zapatos con presilla de cuero. Al volver de la escuela me los quitaba y los guardaba en el ropero. Entonces los alumnos cursaban escolaridad paga o gratis. Yo estaba entre los gratis. Años después mi hermana estaría entre los pagos. Cuando Máxima empezó su escolaridad, advirtieron que nos llamábamos igual, y nos pifiaban. Mi hermana aseguraba que no éramos parientas. En la zona de la casa triste, nadie se preocupaba por los humildes y oscuros habitantes suburbanos. Las maestras venían del centro. Cursábamos los primeros años de una escolaridad sin alegría, sin libros, apenas con un cuaderno San Martín, una lapicera, un lápiz y una goma de borrar. Algunos chicos llevaban una bolsita con sándwiches y bizcochos para comer en el recreo largo, en el tercer recreo. Vagamente recuerdo haber experimentado una cierta dicha, brevísima, de regresar a la casa triste cuando mi mamá servía café con leche y bollitos de anís. Cuando el marido de ella se enteró, ya no hubo bollitos de anís. Lujos no, muerta de hambre, ¿eh? Las máximas causaban risa por sus guardapolvos mal almidonados. Mi mamá lavaba los domingos ambas prendas y pretendía almidonarlas. Quería llamar la atención y pasar por buena madre. Lo único que conseguía era emparchar de grumos esas prendas endurecidas a trechos, lánguidas y desteñidas a trechos. Los años 30 fueron funestos. El marido de mi mamá cada vez vendía menos rifas, y en la casa triste comíamos cuando la vieja abuela Tosca, la misma que dijo para limpiar los nombres, traía vituallas que ella elaboraba porque sabía cocinar. Mi mamá no sabía cocinar y se defendía matando gallinas y luego hirviéndolas en el puchero. La vieja Tosca había sido cocinera de casas pudientes y tenía ese oficio. Cuando traía el bulto encima de la cabeza, al dejarlo sobre el fogón, me miraba lamentándose. Lástima que en la familia coma una guachita, porque vos sos fea. La nena nueva es linda y es hija. Pero a mí no me llagaban los insultos de esa mísera ancianita. El hijo de la vieja Tosca, marido de mi mamá y otras yerbas, ponía sobre una fuente enlosada los alimentos delicados
que obsequiaba a su mamá. Pronunciaba la palabra acentuándola en la primera A. Ese día, el monstruo se tornaba insufrible. Lo único que me era posible aprovechar del festín era el rico olor. El degenerado se sentía importante por el banquete producto del saber cocineril de la mamá. Se sentaba un rato antes y tragaba directamente de la fuente enlosada, con la boca abierta, mostrando el bolo alimenticio y mostrando su lengua. Su voracidad mordía su lengua junto a los alimentos. Entonces la sacaba, me llamaba y obligaba a mirársela. Yo tenía que informarle si se había lastimado. Casi siempre la inmunda lengua presentaba un moretón azul. El dragón casi se comía su asquerosa lengua, confundida entre la comida. La adolescencia frustra. Llegó mi edad adolescente sin mayores cambios, que no fueran aquellos que impone la naturaleza. Mi mamá me dijo, a ver si te hacen un guacho. Recuerdo que nos compraron a mi hermana y a mí, a cada una, un vestido de seda vegetal que al principio me quedó bien. Cuando los vestidos se ensuciaron, mi mamá los lavó en la tabla de lavar con jabón ordinario. Al mío lo tendió en la soga y al de Máxima lo puso a secar sobre una mesita. Mi vestido se alargó por obra del principio de gravedad, que tira todo hacia abajo, y el de Máxima quedó como nuevo. Yo no quería salir con esa prenda deformada, porque se reirían. Se reirían las chicas que me daban vuelta la cara, porque notaban algo raro en mi comportamiento. Lo usaría en casa. El marido me gritó, pareces una longaniza. ¡Ja! ¡Qué plato! La primera comunión, para mí, fue ceremonia muy tardía porque había cumplido 11 años y estaba muy crecida representando 15. El marido me gritó, pareces una monja, buscate un cura. Esa ceremonia tan bonita fue en mi caso un tramo sumado al Vía Crucis. Volví a la casa triste, mohína. Los años marchaban marcados por un minutero en forma de guadaña. Terminé la escuela primaria sin aprobar sexto. Veía a un muchacho que rondaba cabalgando en su bicicleta. Trabajaba de albañil en una obra y me gustaba. Mi mamá me vigilaba como hembra que cuida la presa para su macho. Cuando notó mi entusiasmo por el ciclista, se lo contó al hombre, que salió a la puerta de calle a vigilarme. En esos días estaban asfaltando las calles de barro. Un sábado inglés yo paseaba con Isabel, una vecinita de mi edad que viajó desde Chubut y vivía en la esquina de la casa triste. Era muy lindo caminar charlando de novios y otras sutilezas propias de la adolescencia. Íbamos por el medio de la calzada inaugurando el asfalto. Además, ya no quedaban veredas porque los ladrillos se rompieron y carcomieron por el paso de la gente y por falta de mantenimiento. Yo guardaba la esperanza de superar horrores, empezando a noviar. Hasta me dije, tal vez pueda olvidar, tal vez solo fue una pesadilla. Ese muchacho algo mayor que yo traía en su mirada el buen amor. Yo había planchado el vestido a lo ancho y parecía bastante aceptable. Y paseaba. Percibí un fuerte olor a sexo sucio, a cebolla, a tierra húmeda de pantano. Mi mamá venía a grandes trancos acercándose y olía espantoso dentro de su batón de verano. Me gritó, entra a la casa, tu padre dice que se te transparenta la cachucha. Le hice caso y me puse un delantal para seguir paseando. Entonces apareció el macho de mi mamá, se quitó el cinto que le sostenía el deshilachado pantalón y me fustigó las piernas ensangrentándomelas, mientras Isabel huyó. El doctor Carontini. El doctor Carontini vino a verme porque yo estaba muy enferma. Puso un termómetro debajo de mi brazo derecho y anotó en una libreta 38 grados. Repitió en voz alta, 38 grados someramente, y diagnosticó que la enferma requería ser hospitalizada. Eso enervó a mi mamá, que dijo, esperemos hasta mañana, tal vez le baje la fiebre. Yo ya había cumplido 12 años y aceptado mi desgraciada situación en la casa triste. Para evitarme, dentro de lo posible, pesares vergonzosos, me confesaba a mí misma, todo esto no es verdad, es una pesadilla. Y así la pareja me manipulaba a su antojo. Cuando me ahogaba, la angustia llenando mi pecho de lágrimas, rezaba un rosario. Vieron mi rosario y me prohibieron ir a la iglesia. Si llegaba a confesarme, me amenazaron, mostrándome una tenaza que usaban para arrancar clavos de la pared,
con que me arrancarían los dientes. Y yo sabía que aunque me hubiera confesado, le diría al cura, si me lo preguntara, que mis padres eran muy buenos, porque en mi cabeza golpeada, arrasada y tironeada de los cabellos, en ocasiones muy peligrosas, me advertía aliada de ambos monstruos, y a los actos sexuales, indecentes y cruentos, que aún no me animo a contar. A medida que crecía en edad y en estatura física, disminuían mi capacidad intelectual y mi voluntad, que ya se negaban a constatar y juzgar, en la medida de su espanto, el corrupto ambiente. Permanecía atada al carro de dos bestias y sin intención de fuga. En verano, cuando no estaba Máxima, porque iba a visitar a su abuela Tosca para enhebrarle las agujas, la pareja y yo permanecíamos desnudos. La vecina espió por la cerradura de la puerta de entrada y divulgó por el barrio que los Bellini, en el patio de la casa, encima de una colcha, hacían porquerías. Eso ocurría de las 2 de la tarde hasta las 7, todos los domingos. Después nos sentábamos en la cocina, sobre los bancos largos, y nadie hablaba, pero mi mamá me miraba con un odio tan profundo que aún me quema las entrañas. Atorrantita, atorrantita, ¿cómo te gusta? Cuando terminó un verano de la década de los años 30, creí que moriría. La piel de mi cuerpo se cubrió de costras y placas supurantes, y en algunos tramos de aquella verdadera caparazón sangraba. Cuando se me pegaron las sábanas en la espalda, mi mamá me las arrancó a tirones, y mi espalda quedó en carne viva. Avisó a su marido: «Tené cuidado, está pestada». El monstruo se ofreció a llevarme al hospital. Por el camino, después decís que tu papito es malo. Recuerdo que el empleado que atendía a la ventanilla del hospital me miró y preguntó: «¿Qué le pasó en la nariz?». «Nada», respondió el marido de mi mamá. En la nariz tenía un grano muy feo. Ya en el consultorio, el médico me indicó que subiera a la camilla. Cuando me desvestí, el doctor se puso pálido. Me auscultó a fondo. De pronto, volviéndose al rincón del consultorio donde estaba sentado el marido de mi mamá, preguntó: «Dígame, señor, ¿por dónde anda esta chica que ha contraído gonorrea?». Contestó la bestia: «¿Qué sé yo, doctor? Los hijos ahora desobedecen y uno no sabe a dónde van. ¿Qué quiere que haga? Soy un hombre de trabajo, trabajo todo el día». Prosiguió el diálogo: «Tiene que internarla en un instituto de menores. Ahí se la van a enderezar». «No, doctor, uno quiere a sus hijos con toda el alma. Y ya ve cómo le paga esta sinvergüenza». En el hospital, apiadados del pobre señor víctima de su mala hija, nos dieron gratis los remedios y unos bonos de pobreza para que me inyectaran 3 veces por semana. Poco a poco me fui desprendiendo de la caparazón. La pareja secreteaba y ella estaba furiosa. La palabra gonorrea se convirtió en una pelota que se arrojaban el uno a la otra y viceversa. De repente, al unísono, me miraron. «¿Por dónde anduviste, asquerosa, que nos trajiste la peste? Puerca, chancha». Yo nunca salía de la casa triste, y ellos bien que lo sabían. Esa tarde vino la abuela trayendo comida y postre. El hijo de la vieja, marido de mi mamá, le relató paso a paso el problema de la gonorrea. Los 3 personajes siniestros me maldijeron. Algo expresaban cuando maldecían la hora en que entró en la familia la sífilis, mal que se contagia con solo beber de la misma taza, y que vaya a saber en qué taza yo tomaba agua. Regreso de la familia Pinto. Ellos volvieron a la casa triste. María Pinto traía en su bolso un paño rojo y 3 peluches de chinchilla. Pidió permiso para usar la máquina Singer, porque quería confeccionarme un tapadito rojo con puños y cuellos de piel de chinchilla. La máquina Singer estaba ubicada en una habitación tétrica, a la que definía como la pieza vacía. En esa habitación el frío podía tocarse con las manos. Había allí 4 sillas de madera muy antiguas, apolilladas, descascaradas, simulando el desdoro, figuras feas hechas por un demonio. Ahí recibían a la familia Pinto cada vez que venía, no muchas veces, pero algunas sí. La señora mayor que acompañaba a María siempre me sonreía. María me veía con enorme melancolía, como de despedida, aunque recién llegaba. Yo anidaba en mi pecho, en el lugar de los sentimientos, unos dulces latidos cuando la vieja me sonreía y María me miraba con pena. Yo quería a esas personas y me hubiera ido con ellas a donde fuera. La señora mayor de la sonrisa
dijo que yo tenía preciosas manos y que si me vistiera, quedaría hermosa como una reina. Entonces María, que padecía cierto estrabismo en los ojos, que la descubría sentada en medio de la lejanía, soltaba dos lagrimitas. Ella se quedó un día más en la casa triste para terminarme el tapadito. Cuando acabó la prenda, me la probó diciendo, para tus fríos, mi niña. Al rato, vino la vieja bellísima a buscarla. Ella abrió su bolso y extrajo una pulserita de oro con dijes de piedras duras, que sacaban y metían pequeños brillantitos como ojos, amoroso avalorio digno de una princesa. Fueron los únicos regalos, tanto el tapado como la pulserita, que tuve, brevemente, porque me los desaparecieron los soeces. Al tiempo, unos meses después de la visita de las divinas señoras de la familia Pinto, acampó frente a la casa triste, en un amplio baldío, una tribu de cíngaros. Eran los tiempos de los malditos mandados, que duró muchísimo. A través de los alambrados del baldío, yo espiaba a los gitanos con la ilusión de que entre ellos estuvieran María y la vieja que sonreía. Todavía tenía enredado en la lengua el mandamiento. Manda decir mi papá, que es Bellini. Así fue que, viniendo de la carnicería, de pronto, en una esquina barrial, me vi frente a un chico más o menos de mi edad, morenito y gracioso, dueño del garbo propio de la raza calé. Me dijo a boca de jarro, vente con nosotros, tú eres de los nuestros. Creí estar soñando, porque en la edad adolescente tanto las alegrías como los atropellos y maltratos asumen calidad ensoñadora que son muros de contención ante cualquier desafuero. El gitanito y su oferta se diluyeron en un trasfondo visceral muy hondo, andando por las calles brumosas del ánima. Una tarde entré a la carpa bohemia. 4 familias vistosas ocupaban un lote de más de media manzana. Adentro, los espacios estaban divididos por biombos multicolores. El piso era de mullidas alfombras sobre las cuales se aplastaban abundantes almohadones, también multicolores. Los almohadones de mayor tamaño servían de lechos. Se alumbraban al caer la noche con lámparas de querosén. Los hombres viejos o señorones llevaban en sus cabezas sombreros de ala ancha que nunca se quitaban. No describiré el atuendo de las mujeres, porque todo el mundo ha visto una gitana alguna vez. Había muchos pequeños. Los gitanitos son más bien disciplinados comparándolos con otros niños. Se quedan quietecitos observando con ojos enormes cuanto ocurre en derredor. Los señores fuman con narguiles, ellas fuman cigarrillos. No son muy afectos a los licores. A veces destapan latitas de cerveza. Estuve bastantes horas en la carpa y me hubiera quedado para siempre. La gitana gorda que comandaba el grupo femenino avisó que cruzaría la calle hasta la puerta de mi casa a proponerle a mi mamá que por 500 pesos le vendiera los muebles del comedor, incluyéndome en la venta, que podía estirarse hasta 700 oferta. Mi yo interior bailaba y cantaba un canto hondo. Esa noche dormí soñando un lindo tema. Los encuentros. Esa mañana, muy temprano, al alba, oí la voz del gitanito cuyo nombre, Rafael, sabía a miel. Traía una pala de punta afilada al hombro. Salí de mi habitación y fuimos juntos al fondo de la casa triste a cavar una zanja en el terreno tras el paredón. Rafael comenzó a cavar. La fuerza del chico hundía la pala en la tierra húmeda como si paleara sobre un flan de chocolate. Durante 2 horas paleamos, porque le ayudé. Suspendimos. Al atardecer del mismo día, me encontré en un recodo del camino con la anciana Tosca, que traía una bolsa de comida y alimentos de boca, varios, para dejar en la casa triste. Esa astrosa vieja estuvo a punto de detenerse cuando me divisó. Nos paramos una frente a la otra. Ella descansó el bulto que le arruinaba el rodete, dejándolo en el suelo, y enseguida espetó. Usted debiera irse con los gitanos, porque ni es hija de mi hijo ni de la mujer de mi hijo. Usted fue prestada para dar lástima. Con gran seriedad pregunté, ¿a quién? Dijo que a la policía que tenía preso a su hijo. Eso yo ya lo sabía, como también que su hijo, marido de mi mamá, era un criminal sobreseído. La vieja tosca aclaró, para dar lástima. Yo iba con usted de la mano y suplicaba por la libertad del papá de esta pobre criatura, que era usted tan pequeñita.
Ahora entendía el porqué de las visitas de la pareja, doña Honoria y don Carlos, por antigua, casi borrosa en mi memoria. No hablaría más con la cocinera italiana o vieja tosca o abuela. Fui directamente al campamento donde había un conciábulo o tribunal cíngaro. Ahí conté todo. Ahí afilamos 3 palas. Ahí dormí tranquila por primera vez en mi vida. Ellos no durmieron preparando un viaje de partida en las carretas. Enjaezaron 4 caballos. Enjaularon los 2 perros. La luna ardía arriba de repente. Y ya estaba todo guardado, también las extensísimas alfombras y los enormes almohadones. La luna se cubrió tras un leve eclipse y cruzamos. Ingresamos con sigilo a la casa tristísima. Fuimos a la habitación dormitorio. El gitano señorón llevaba una pala. Rafael llevaba una pala. Yo también. El gitano dio la voz de ahora y los filos cortaron 3 cabezas durmientes. Yo corté la cabeza del marido de mi madrastra. El gitano cortó la cabeza de mi madrastra. Rafael cortó la cabeza de Máxima. Cada cual agarró de los cabellos su correspondiente cabeza faenada, y fuimos los 3 en dirección a la zanja que cavara el cingarelo, y ahí las tiramos. Volvimos al lugar del hecho, y arrastramos primero el cuerpo de mi madrastra, segundo el cuerpo de Máxima. Pensamos desmembrar a golpes de pala el corpachón del monstruo, y no nos fue posible porque cuando volvimos, el lugar del hecho no estaba. Todos oímos una horrible carcajada y vimos un refusilo rojo con garras que agarró a aquella basofia y se la fue llevando hacia abajo, y la basofia movía los brazos y las piernas. Volvimos a la casa triste con baldes de agua a limpiar los rastros de sangre. A nadie le interesa lo que ocurre en los profundos suburbios. Igual limpiamos. Y nos fuimos. ¿Acaso no debí escribir esta historia? Pero ya lo hice. No acostumbro a arrepentirme de mis actos, porque son pensados. Cuando termino de escribir algo, siempre me digo que tal vez sea solo un sueño. Respuesta a una posible pregunta. Tal vez mis pacientes lectores pregunten, ¿cómo es posible que una gitana haya conocido a don Antonio Zamora, que fue editor y dueño de una gran editorial llamada Claridad? Yo voy a responderles. Máxima, la gitana, cambió su nombre por Olga, y cuando desplegaban la carpa en alguna ciudad importante, junto a otras gitanas, vendía chucherías por restaurantes y centros culturales. Y fue en la ciudad de Buenos Aires, vendiendo, que advirtió que un señor muy bien puesto la miraba y entonces le ofreció un paquetito de curitas y otro paquetito de pañuelitos. No solo le compró, sino... No seré indiscreta. Ustedes imaginen lo que se les antoje.